Buenos días. Hoy es 2 de junio de 2022. Soy Ligia López y vivo en Bogotá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y conquista a todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el orden de las meditaciones, a esta le corresponde el número 9. Es la segunda parte del tema de Jesús. Pero antes de empezarla, quiero nuevamente agradecer al padre Juan Carlos Cisterna, sacerdote asuncionista, por la guía y ayuda que siempre me brinda en estas meditaciones. Su apoyo es inmensamente valorado por mí. Bueno, continuamos entonces con nuestras meditaciones por temas específicos sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Libro de cielo, el reino del fiat divino en medio de las criaturas. Como sé que hay personas que utilizan estas meditaciones para estudio, quiero aclarar por qué se encuentran capítulos repetidos en los diferentes temas. Primero, hay capítulos únicos que se refieren a una verdad y no se encuentran en ningún otro volumen, a los cuales, de acuerdo al tema, necesariamente hay que referirse. Segundo, hay capítulos en donde el Señor le da un conocimiento de forma más explicada, más extensa sobre el tema que tratamos, y prefiero volver a referirme a ellos. Eso hace que haya más comprensión. Y tercero, como hay capítulos que tratan sobre dos o tres aspectos diferentes, repito la fecha, pero el contenido es distinto. La meditación que vamos a hacer hoy es la segunda parte del tema Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Dios y hombre, divinidad, humanidad. Y lo vamos a hacer no solo con los escritos de Luisa, sino con Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica y otros. Recordemos que el método que utilizo es repetir las mismas palabras con las que nuestro Señor le enseña a Luisa sobre el tema que estamos estudiando, para que con este conocimiento comamos el fruto divino del árbol de la vida que está en el paraíso, que es el reino de Dios. Como dice el padre Pablo Martín en su pequeño catecismo sobre la divina voluntad. El árbol de la vida indicaba la divina voluntad. Y nosotros, conociendo, no volvamos a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que era imagen de la voluntad humana. Para hacer esta meditación, tomé la pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En la meditación pasada hablé de el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, la generación del Verbo, la encarnación y el nacimiento de Jesús. Ahora vamos a continuar relacionando algunos acontecimientos y enseñanzas de nuestro Señor con los escritos de Luisa.
en donde nos devela su divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí tenemos voluntad divina, voluntad humana, divinidad, humanidad, naturaleza divina, naturaleza humana. Esta unión de las dos naturalezas se llama unión hipostática. Solo es en Jesús, Dios y hombre. La voluntad de Dios es una y es divina. La voluntad humana es una y es la misma para todos los seres humanos. Dios no creó una voluntad para los europeos, otra para los asiáticos, etcétera, o una para la raza amarilla, otra para la raza negra y otra para la blanca. Recordemos que voluntad es tener poder para obrar por sí mismo. Si no tuviéramos esta voluntad, seríamos como robots. En Dios está contenida la voluntad humana, porque fuera de Dios no hay nada. Cuando el Padre genera al Hijo, le da todo lo que Él es, menos el ser Padre de sí mismo. Dice el doctor José Luis Acuña en su charla El decreto eterno de la encarnación. El Padre genera el Verbo y al generarlo, lo genera con todo lo que el Verbo debía hacer para amar al Padre. Al generar al Verbo está todo el proyecto de la creación, que queda como tarea, como misión del Verbo para llevar a cabo en el tiempo. Y dice el padre Pedro Rubio en su charla Típicos 1, el Padre está generando a su Verbo. Y en ese instante en que está generando a su Verbo, ahí estamos nosotros. En ese acto único y eterno de Dios es donde estamos nosotros. Fuera de Dios no existe nada. Está el Padre en acto de generar a su Verbo constantemente. En ese instante estamos nosotros en su Verbo. Estamos nosotros en Él siendo generados en su Verbo. Bueno, aquí recordemos que los seres humanos somos voluntades inteligentes, creadas por Él, con Él y en Él. También lo que dice San Pablo en Hechos 17:28. En Él nos movemos, somos y existimos. Hay varios capítulos en donde el Señor le habla a Luisa del verbo humanado. Cuando hablemos del acto único y eterno de Dios, debemos acordarnos que en Dios no hay tiempo, es un eterno presente. En cambio, nosotros estamos sujetos al tiempo, Dios no. En esta meditación vamos a referirnos a los capítulos en donde el Señor le habla de su divinidad y humanidad y cómo obraba. El padre Juan Carlos, mi director espiritual, me dice que es muy importante tener en cuenta que Jesús, tanto en su divinidad como en su humanidad, se muestra completo. Esto es voluntad divina, voluntad humana, naturaleza divina, naturaleza humana. Van unidas en perfecta armonía, sin superposición de la una a la otra. Como lo dice en el Catecismo en el numeral 467, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas
De ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. En el volumen 6, octubre 25 de 1904, con frecuencia me refiero a este capítulo, porque no sé de otro en donde se mencione esto. El verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Pongamos mucha atención. En el volumen 23, noviembre 13 de 1927, dice: cómo el verbo estaba en el centro de la humanidad de Jesús y cómo obraba. Hija mía, el verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. Éramos inseparables el uno y la otra, pero como mi humanidad tenía sus límites y el verbo era sin límites, inmenso e infinito, no pude restringir dentro de ella toda la luz interminable del verbo. Esta luz desbordaba fuera, de modo que sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, salían de mis manos, de mis pies, de la boca, del corazón, de los ojos, de todas las partes de mi humanidad. De modo que todo mi obrar corría en esta luz, que más que rayos solares investía todo y buscaba todos los actos de las criaturas para darles sus actos, a fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos y fundidos juntos, adquirieran el valor, la belleza de sus actos. Pero ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del Verbo eterno sus actos e impedirles la transformación que quería hacer en las criaturas? Cada acto suyo rechazado era un dolor, y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. ¿Cómo es duro querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien? Este dolor dura aún, porque todo lo que hizo mi humanidad en la luz del Verbo eterno existe y existirá siempre, y siempre está en acto de hacer lo que una vez fue hecho, y está como en acecho, esperando que la criatura reciba la transmisión de sus actos, a fin de que uno sea el acto, uno el valor, una la voluntad, uno el amor de las dos partes. Y solo con reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento, porque con la luz de él las criaturas se quitarán la venda y harán correr en ellas todo el bien que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad por amor de las criaturas. En el volumen 11, marzo 24 de 1914, dice: la humanidad de Jesús es limitada mientras su voluntad es interminable. Hija mía, mi voluntad esconde en sí a mi misma humanidad. He aquí por qué, hablándote de mi voluntad, alguna vez te escondo mi humanidad y te sientes rodeada de luz. Oyes la voz y no me ves, porque mi voluntad la absorbe en sí, pues ésta tiene sus límites, mientras que mi voluntad es eterna y sin límites. En efecto, mi humanidad, estando en la tierra,
no ocupó todos los lugares, todos los tiempos, ni todas las circunstancias. Y a donde no pudo ella llegar, suplió y llegó mi voluntad interminable. Y cuando encuentro a las almas que en todo viven de mi querer, suplen a mi humanidad, a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias, y hasta a los sufrimientos, porque viviendo en ellas mi querer, yo me sirvo de ellas como me serví de mi humanidad. ¿Qué cosa fue mi humanidad sino un órgano de mi voluntad? Y tal son quienes hacen mi voluntad. En el volumen 19, agosto 25 de 1926, dice: Hija mía, toda mi vida fue un solo acto proveniente de aquel acto único del Eterno, que no tiene sucesión de actos. Y si en mi humanidad se vieron poco a poco la sucesión de mis actos, esto es, concebir, nacer, crecer, obrar, caminar, sufrir, morir. En lo interno de mi humanidad, mi divinidad, el Verbo eterno, unido a mi alma, formaba un acto solo de toda mi vida. Así que la sucesión de los actos externos que se veían en mi humanidad era la desembocadura del acto único que, desbordando fuera, formaba la sucesión de mi vida externa. Pero en mi interior, conforme quedé concebido, al mismo tiempo nacía, lloraba, gemía, caminaba, obraba, hablaba, predicaba el evangelio, instituía los sacramentos, sufría y quedaba crucificado. Así que todo lo que se veía en el exterior de mi humanidad, que sucedía poco a poco, dentro de mí era un solo acto, largo y continuado, y que continúa aún. Así que conforme quedé concebido, partiendo del acto único del Eterno, quedé en acto de concebirme siempre, de nacer siempre, de gemir y llorar siempre. En suma, todo lo que hice quedó en acto y como acto continuo, porque todo lo que sale de Dios y queda en Dios no sufre mutaciones, ni incremento ni disminución. Hecho el acto, queda con la plenitud de la vida que jamás termina y que puede dar vida a todos, por cuantos la quieran. Así que mi voluntad mantuvo y mantiene todo en acto, toda mi vida, como mantiene en acto la vida del sol, sin hacerlo crecer ni disminuir en su luz, en el calor y en sus efectos. Así como conserva la extensión del cielo con todas las estrellas, sin jamás restringirse o perder aún una sola estrella, y de tantas otras cosas creadas por mí, así mi supremo querer mantiene la vida a todos los actos de mi humanidad, sin perder ni siquiera un respiro. Son muy importantes los capítulos donde el Señor nos habla de su humanidad y su divinidad. Es una enseñanza muy linda que nos da nuestro Señor en estos capítulos. En el volumen 36, diciembre 8 de 1938, dice: Hija mía bendita, mi santísima humanidad fue la depositaria de mi divina voluntad. No hubo acto, pequeño o grande, hasta el respiro, el movimiento en el cual mi humanidad, haciéndose velo, no escondiese en todo
a mi fiat divino. Es más, yo no habría sabido respirar ni moverme si no lo hubiera encerrado en mí. Así que mi humanidad me sirvió de velo para esconder mi divinidad y el gran prodigio del obrar de mi querer en todos mis actos. Si esto no hubiese sido, ninguno hubiera podido acercarse a mí. Mi majestad, la luz resplandeciente de mi divinidad, los habrían eclipsado y arrojado por tierra, y todos habrían huido de mí. ¿Quién habría osado darme la más pequeña pena? Pero yo amaba a la criatura y no vine a la tierra para hacer alarde de mi divinidad, sino de mi amor. Y por eso quise esconderme dentro del velo de mi humanidad, para hermanarme con el hombre y hacer lo que hacía él, hasta hacerme dar penas inauditas y la misma muerte. Ahora, quien se une con mi humanidad en todos sus actos, en sus penas, con el querer encontrar mi voluntad para hacer la suya, rompe el velo de mi humanidad y encuentra en mis actos el fruto, la vida, los prodigios que ella hizo en mí, y recibe como vida suya lo que hice en mí. Y mi humanidad le servirá de ayuda, de guía, le hará de maestra para enseñarle cómo se vive en ella, de modo que yo me tendré en la tierra a mí mismo en la criatura, la que continuará a hacerme de velo para esconder lo que quiere hacer mi voluntad. En cambio, si me buscan sin mi querer, encontrarán solo mi velo, pero no encontrarán la vida de mi querer, el cual no podrá producir los prodigios que obró en el escondite de mi humanidad. Es siempre mi voluntad la que sabe esconder en la criatura los prodigios más grandes, los soles más refulgentes, las maravillas jamás vistas y cuantas humanidades mías vivientes habría tenido sobre la tierra. Pero ay de mí, las busco y no las encuentro, porque no hay quien busque con toda firmeza mi voluntad. Después de haber visto estos capítulos de la divinidad y humanidad de Jesús, vamos a seguir con el orden que traíamos en la meditación 8, siempre teniendo en cuenta las palabras del padre Juan Carlos, que Jesús, tanto en su divinidad como en su humanidad, se muestra completo. Esto es voluntad divina, voluntad humana, naturaleza divina, naturaleza humana. Van unidas en perfecta armonía, sin superposición de la una a la otra. Entonces vamos a continuar con la adoración de los Reyes Magos. En Mateo 2, 1, 12 dice: Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que nació? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos contestaron: en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe
que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: Id a informaros sobre ese niño, y cuando le halléis, comunicádmelo, para que vaya también yo a adorarle. Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en oriente les precedía, hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo. Al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo, y entrados en la casa, vieron al niño con María, su madre, y de hinojos le adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. En el volumen 4, enero 6 de 1901, dice: Jesús se comunica a los tres magos con el amor, con la belleza y con la potencia. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. Apenas llegados a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir externamente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en tres modos: con el amor, con la belleza y con la potencia. De modo que quedaron raptados y postrados ante la presencia del niñito Jesús, tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre sin poderse mover más. Entonces, en cuanto el niño retiró la divinidad, volvieron en sí mismos los santos magos. Se sacudieron estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les había hecho comprender el misterio de la encarnación. Luego se levantaron y ofrecieron los dones a la Reina Madre, y ella habló largamente con ellos, pero no sé decir todo lo que dijo. Solo recuerdo que les inculcó fuertemente no solo su salvación, sino que tomaran a pecho la salvación de sus pueblos, no teniendo temor ni siquiera de exponer sus vidas para obtener el intento. Y más adelante le dice: con haberme comunicado en tres modos a los magos, les obtuve tres efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Con la belleza, obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas. Y con la potencia, quedaron sus corazones atados a mí y obtuvieron el valor de arriesgar la sangre y la vida por mí. En el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, en el apéndice cuarto dice: los santos reyes magos apenas entraron en Jerusalén, perdieron la estrella. Sin embargo, ellos no cesaron de seguir buscando a Jesús. Pero en cuanto llegaron a las afueras de la ciudad, la estrella apareció de nuevo y los condujo felices a la gruta de Belén. Yo los recibí con amor de madre, y mi querido niño los miró con tanto amor y majestad
que hizo que en su pequeña humanidad se transparentara su divinidad, por lo que se arrodillaron a sus pies, adorando y contemplando aquella belleza celestial. Lo reconocieron como verdadero Dios y se quedaron ahí extasiados, gozándoselo, tanto que el niño celestial tuvo que volver a retirar a su divinidad en su humanidad. De lo contrario, se hubieran quedado ahí sin poder apartarse de sus divinos pies. Luego, cuando volvieron en sí, ahí donde ofrecieron el oro de sus almas, el incienso de su fe y adoración, la mirra de todo su ser y de cualquier sacrificio que él les hubiera pedido, añadieron la ofrenda y los dones externos que eran símbolo de sus actos internos: oro, incienso y mirra. Más adelante dice: sintieron el paraíso anticipadamente. De este modo, mi hijo ataba a todas las naciones gentiles al conocimiento del verdadero Dios y ponía a disposición de todos los bienes de la redención, el regreso a la fe de todos los pueblos. Se constituía rey de todos los dominadores y con las armas de su amor, de sus penas y de sus lágrimas, imperando sobre todo, hacía que el reino de la divina voluntad volviera sobre la tierra. Recordemos que la manifestación a los Reyes Magos es una de las 3 epifanías que celebra la Santa Iglesia. Se considera esta manifestación a los paganos. Las otras 2 son el bautismo de Jesús, manifestación a los judíos, y las bodas de Caná, manifestación a sus apóstoles. Y en esta meditación vamos a ver las 3. Ahora, siguiendo el orden que traemos, vamos a ver la huida a Egipto. Dice en Mateo 2, 12, 15: los Reyes Magos, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. En el volumen 35, enero 10 de 1938, tú debes saber que mi exilio en Egipto no estuvo exento de conquistas. Cuando llegué a la edad de cerca de 3 años, desde nuestra pequeña casita oía a los niños que jugaban, gritaban en medio de la calle, y yo, pequeño como era, salía en medio de ellos, y en cuanto me veían, corrían a mi alrededor. Todos querían estar cerca de mí, porque era tanta mi belleza, el encanto de mi mirada, la dulzura de mi voz, que se sentían raptados a amarme. Por eso se apiñaban a mi alrededor y me amaban tanto que no sabían separarse de mí. También yo amaba a estos niñitos. Y como el amor, cuando es verdadero, busca hacerse conocer, y no solo eso, sino busca dar lo que puede hacer feliz en el tiempo y en la eternidad. Por eso
A estos pequeños yo les di mi primera predicación, adaptándome a su pequeña capacidad, mucho más que poseyendo la inocencia, me podían entender más fácilmente. Ahora, ¿quieres oír cuál fue mi predicación? Yo les decía, niñitos míos, escúchenme, yo os amo mucho y quiero haceros conocer vuestro origen. Miren el cielo, allá arriba tienen un Padre celestial que os ama mucho, pero os ama tanto que no se contentó con haceros de Padre desde el cielo, de miraros, de crearos un sol, un mar, una tierra florida para volveros felices, sino que amándoos con un amor exuberante, quiso descender en vuestros corazones, formar su morada real en el fondo de vuestra alma, haciéndose dulce prisionero de cada uno de ustedes. ¿Pero para hacer qué? Para dar vida a vuestro latido, respiro y movimiento. Así que caminan ustedes y Él camina en vuestros pasos, se mueve en vuestras manitas, habla en vuestra voz, y mientras camináis, os movéis, etcétera. Como os ama mucho, ahora os besa, os estrecha, os abraza y os lleva como en triunfo, porque sois sus amados hijos. ¿Cuántos besos y abrazos escondidos nos da este nuestro Padre Celestial? Y ustedes, por estar desatentos, no habéis hecho que vuestro beso encuentre al suyo, vuestros abrazos a su paterno abrazo. Y él ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado ni abrazado. Ahora, niñitos míos amados, ¿sabéis qué quiere de ustedes este Padre Celestial? Quiere ser reconocido en ustedes, que tiene su sede en el centro de vuestra alma. Y como Él os ha dado todo, no hay cosa que Él no os dé. Quiere vuestro amor en todo lo que hacéis. Ámenlo, que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos, de vuestros labios, de vuestras obras, de todo. Y esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad. Él os ama mucho y quiere ser amado. Ninguno puede llegar a amaros como Él os ama. Tan es verdad que tenéis también un Padre terreno, pero ¿cómo es diferente del amor del Padre celestial? Él no os sigue siempre, no vigila vuestros pasos, no duerme junto con ustedes, no late en vuestro corazón. Y si os caéis, ni siquiera lo sabe. En cambio, el Padre Celestial no os deja jamás. Si estáis por caer, os da la mano para no dejaros caer. Si dormís, os vigila. Y también si jugáis o hacéis impertinencias, está con ustedes y conoce todo lo que hacéis. Por eso, ámenlo mucho, mucho. Y encendiéndome de más en amor, les decía, denme su palabra de que lo amaréis siempre, siempre. Digan junto conmigo, os amamos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Os amamos, Padre nuestro, que resides en nuestros corazones. Hija mía, por estas palabras dichas a los niños, ¿quién se conmovía? ¿Quién lloraba de alegría? ¿Quién quedaba arrobado?
quien se estrechaba tan fuerte a mí que no me querían dejar más. Yo les hacía sentir la vida palpitante de mi Padre Celestial en sus corazoncitos. Y ellos gozaban por esto, hacían fiesta, porque tenían no ya un Padre lejano, sino en su propio corazón. Y yo, para fortalecerlos y para darles la fuerza de alejarse de mí, los bendecía, renovando sobre aquellos niños nuestra fuerza creadora, invocando la potencia del Padre, la sabiduría de mí, Hijo, y la virtud del Espíritu Santo. Y les decía, vayan y después regresen. Y así se alejaban, pero volvían los siguientes días. Una muchedumbre de niños se ponían a espiar cuándo debía salir y para ver qué cosa hacía yo en nuestra casita. Y cuando yo salía me aplaudían con sus manitas, me hacían fiesta y gritaban tanto que mi mamá salía a la puerta para ver qué cosa sucedía. Y oh, cómo quedaba admirada al ver a su pequeño hijo hablar con tanta gracia a aquellos niños, tanto que sentía que le estallaba el corazón por amor y veía en ellos las primicias de mi vida acá abajo, porque de estos niños que me escuchaban, ninguno se perdió. El conocer que tenían un padre en sus corazones fue como una garantía y prenda de poder poseer la patria celestial, para amar a aquel Padre que ya estaba en el cielo. Hija mía, esta predicación que yo, pequeño niño, hacía a los niños de Egipto, era el fundamento, la sustancia de la creación del hombre. Contiene la doctrina más necesaria, la santidad más alta, hace surgir el amor a cada instante para amarse el Creador y la criatura. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestro Señor de su vida oculta. En el volumen 11, agosto 14 de 1912, dice, con su vida oculta, Jesús santificó y divinizó todas las acciones humanas. Hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús que quiere rezar y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar. Es Jesús que quiere caminar. Es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que porque lo quiero hacer yo, me necesita a mí. Dice Luisa, ahora, un día estaba trabajando y pensaba, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí y que sea propiamente Él quien quiere hacer este trabajo? Y Jesús, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos,
creaba las almas, a otras las llamaba a la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba, dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí o porque los quería hacer yo en ellas, continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas, por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. Hija, la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres. Sin embargo, no podía haberles hecho más bien que con esa vida, después de la pasión, porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, a aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender fuego, el barrer, etcétera. Actos todos que nadie puede dejar de hacer. Yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, aún la más indiferente, con mérito divino y de precio infinito. En el volumen 23, marzo 11 de 1928, dice: Hija mía, toda mi vida oculta, y que fue tan prolongada, no fue otra cosa que el llamamiento del reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Quise rehacer en mí todos los actos que debían hacer las criaturas en ella, para después dárselos a ellos. Y lo quise hacer junto con mi mamá. La quise siempre junto en mi vida oculta para formar este reino. Dos personas habían destruido este reino de mi fiat divino, Adán y Eva. Otras dos, yo y la soberana reina, debíamos rehacerlo. Así que primero pensé en el reino de mi voluntad divina, porque la voluntad humana había sido la primera en ofender a la mía con sustraerse de ella. Todas las otras ofensas vinieron en segundo grado, como consecuencia del primer acto. La voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y desventura en la cual se precipita. Su ángel bueno, que la conduce al cielo, o transformándose en demonio, la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegrías, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados, de guerras que destruyen todos los bienes. Por eso, en esta vida oculta de 30 años, primero pensé en el reino de mi voluntad y después, con la pequeña vida pública de apenas 3 años, pensé en la redención. Y mientras que al formar el reino de mi fiat divino, tuve conmigo siempre junto a la mamá celestial, en la vida pública no la tuve, al menos su presencia corporal,
porque para el reino de mi fiat me constituía yo rey y a la Virgen reina, para ser primero yo y después ella, el fundamento del reino destruido por la voluntad humana. Mira entonces cómo el reino de mi querer divino, por necesidad, por razón y por consecuencia, era formado con mi venida sobre la tierra en primer orden. No habría podido formar la redención si no hubiese satisfecho a mi Padre Celestial del primer acto ofensivo que le había hecho la criatura. Así que el reino de mi voluntad está formado. No queda otra cosa que hacerlo conocer. En el volumen 12, diciembre 10 de 1918, dice: Hija mía, cómo me es dulce y agradable la oración de las almas íntimas conmigo. Siento repetir mi vida oculta en Nazaret, sin ninguna exterioridad, sin gente alrededor, sin sonido de campanas, todo inobservado, solo, tanto que apenas si era conocido. Yo me elevaba entre el cielo y la tierra y pedía almas, y ni siquiera un respiro ni un latido se me escapaba en que no pidiera almas. Y en cuanto esto hacía, mi sonido resonaba en el cielo y atraía el amor del Padre a cederme las almas. Y este sonido, haciendo eco en los corazones, gritaba con voz sonora: almas. Cuántas maravillas no obré en mi vida oculta, solo conocidas por mi Padre en el cielo y por mi mamá en la tierra. Ahora vamos a hablar de la vida pública de Jesús. Empieza con su bautismo y dura 3 años. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 535 dice: el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús, y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. En Lucas 4, 17, 21, Jesús en Nazaret. Le entregaron un libro del profeta Isaías y desenrollándolo, dio con el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracias del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al servidor y se sentó. Los ojos de cuantos habían la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Cuando Jesús obraba los milagros, se desbordaba su divinidad. En Isaías 35, 4, 6 dice: decid a los apocados de corazón,
valor, no temáis, he ahí nuestro Dios. Viene la venganza, viene la retribución de Dios, viene Él mismo y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos. Entonces saltará el cojo como un ciervo, y la lengua de los mudos cantará gozosa, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. En el volumen 20, octubre 26 de 1926, dice: Hija mía, mira cómo todos los actos que hice al redimir al hombre, aún mis mismos milagros que hice en mi vida pública, no eran otra cosa que llamar el reino del fiat supremo en medio de las criaturas. En el acto de hacerlos, pedía a mi Padre Celestial que lo hiciera conocer y lo restableciera en medio de las generaciones humanas. Si daba la vista a los ciegos, mi primer acto era el de poner en fuga las tinieblas de la voluntad humana, causa primaria de la ceguera del alma y del cuerpo, y que la luz de la mía iluminara las almas de tantos ciegos, a fin de que obtuvieran la vista y así mirar mi voluntad para amarla, a fin de que también sus cuerpos estuvieran exentos de perder la vista. Si daba el oído a los sordos, primero pedía a mi Padre que adquirieran el oído para escuchar las voces, los conocimientos, los prodigios de mi querer divino, a fin de que entrase en sus corazones como camino para dominarlos, a fin de que no más sordos existieran en el mundo, ni en el alma, ni en el cuerpo. También, cuando resucité a los muertos, pedía que resucitasen las almas en mi eterno querer. También aquellas putrefactas y vueltas más que cadáveres por la voluntad humana. Y cuando tomé las cuerdas para arrojar a los profanadores del templo, era a la voluntad humana que arrojaba, a fin de que entrase la mía, reinante y dominante, para que fuesen verdaderamente ricos en el alma y no más sujetos a pobreza natural. Y hasta cuando entré triunfante en Jerusalén, en medio de la muchedumbre, rodeado de honor y de gloria, era el triunfo de mi voluntad que establecía en medio de los pueblos. No hubo un acto que yo hiciera estando en la tierra en que no pusiera mi voluntad como acto primero para restablecerla en medio de las criaturas, porque era la cosa que más me importaba. Y si no fuera así, que en todo lo que obré y sufrí, no hubiera tenido como acto primero el reino del fiat supremo para restablecerlo en medio de las criaturas. Mi venida a la tierra hubiera traído a las generaciones humanas un bien a la mitad, no completo, y la gloria de mi Padre Celestial no habría sido completamente reintegrada por mí, porque como mi voluntad es principio de todo bien, es finalidad única de la creación y redención. Por lo tanto, es fin de cumplimiento de todas nuestras obras. Así que sin ella, nuestras obras más bellas quedan comenzadas y sin cumplimiento, porque es ella sola
la corona de nuestras obras y el sello de que nuestra obra está cumplida. He aquí por esto que, por honor y gloria de la misma obra de la redención, debía tener como acto primero la finalidad del reino de mi voluntad. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 590, dice: solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor. Cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. En Isaías 52, 13, 15 dice: he aquí que mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser de hombre. Así se admirarán muchos pueblos, y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Y en el capítulo 53 dice: ¿quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores. A pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca, quiso Yahvé quebrantarle con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos.
Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. En el volumen 15, febrero 16 de 1923 dice: la cruz que dio la divina voluntad a nuestro Señor. Hija mía, ¿cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina? Mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. Si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos. En cambio, con ella eran interminables e infinitos. Por esto mis penas, mi cruz, debían ser interminables e infinitas, y la voluntad divina hacía encontrar a mi humanidad todas esas penas y cruces, tanto que ella me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre, y yo absorbía todas las especies de penas en mí, y cada criatura formaba mi cruz. Así que mi cruz fue tan larga por cuanto es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las humanas generaciones. No fue solo la pequeña cruz del Calvario donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una imagen de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura forma el largo y el ancho de la cruz, y conforme la formaban, quedaban injertadas en la misma cruz, y el querer divino, extendiéndome sobre ella y crucificándome, no solo formaba mi cruz, sino la de todos aquellos que formaban dicha cruz. He aquí por qué tenía necesidad del ámbito de la eternidad, en la que debía tener esta cruz. El espacio terrestre no habría bastado para contenerla. Oh, cuánto me amarán cuando conozcan lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad, lo que me hizo sufrir por su amor. Mi cruz no fue de madera, no fueron las almas, eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz en la que me extendía la divina voluntad. Y ninguna se me escapaba. A todas daba su lugar, y para dar lugar a todas me distendía en modo tan desgarrador y con penas tan atroces que las penas de la pasión podría llamarlas pequeñas y alivios. Por eso, date prisa, a fin de que mi querer haga conocer todo lo que el querer eterno obró en mi humanidad. Este conocimiento rescatará tanto amor que las criaturas se rendirán y lo harán reinar en medio de ellas. En el volumen 12, febrero 4 de 1919, nos habla de la pasión interna
que la divinidad hizo sufrir a la humanidad de Jesús en el transcurso de toda su vida. Mira, hija mía, con qué exceso de amor amé a la criatura. Mi divinidad fue celosa y no confió a las criaturas el trabajo de la redención, haciéndome sufrir la pasión. La criatura era impotente para hacerme morir tantas veces por cuantas criaturas habían salido y deberían salir a la luz de lo creado, y por cuantos pecados mortales habrían tenido la desgracia de cometer. La divinidad quería vida por cada vida de criatura y vida por cada muerte que con el pecado mortal se daba. ¿Quién podría ser tan potente sobre mí para darme tantas muertes sino mi divinidad? ¿Quién habría tenido la fuerza, el amor, la constancia de verme morir tantas veces sino mi divinidad? La criatura se habría cansado y habría desfallecido. Y no creas que este trabajo de mi divinidad empezó tarde. Por el contrario, empezó en cuanto fue cumplida mi concepción, desde el seno de mi mamá, la cual muchas veces tenía conocimiento de mis penas y quedaba martirizada y sentía la muerte junto conmigo. Así que desde el seno materno mi divinidad tomó el empeño de sacrificador amoroso, pero precisamente por amoroso, más exigente e inflexible, tanto que ni siquiera una espina fue dispensada a mi gimiente humanidad, ni un clavo, pero no como las espinas, los clavos, los flagelos que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas, que no se multiplicaban, cuantos me ponían, tantos quedaban. En cambio, los de mi divinidad se multiplicaban por cada ofensa. Así que tantas espinas por cuantos pensamientos malos, tantos clavos por cuantas obras indignas, tantos golpes por cuantos placeres, tantas penas por cuantas fueron las ofensas. Por eso eran mares de penas, de espinas, de clavos, de golpes innumerables. Delante a la pasión que me dio la divinidad, la pasión que me dieron las criaturas, el último de mis días, no fue otra cosa que sombra, imagen de lo que me hizo sufrir mi divinidad en el curso de mi vida. Por eso amo tanto a las almas. Son vidas que me cuestan, son penas inconcebibles a mente creada. Por eso entra dentro de mi divinidad y mira y toca con la mano lo que sufrí. En el volumen 11, enero 22 de 1913, Las tres pasiones de Jesús. Hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor, se precipita en la culpa. Por eso el amor, para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró, más que bajo una prensa. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. El segundo paso que sucede en la culpa
es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Esto es, que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado, en cambio, me dio tantas pasiones, por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así se rehizo la gloria del Padre. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre. Y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrí en el huerto. Fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera. Y dice Luisa: después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía a piedad, todo bañado con aquellas aguas negras, y me ha dicho: hija mía, al crear el alma, la vestí de un manto de luz y de belleza. El pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante. Y yo, para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. Ah, cuánto me costó el amor de las criaturas, hasta volverme nauseabundo a mí mismo. En el Salmo 22, este salmo es de David, en el 17-19 dice: me rodean como perros, me cerca una turba de malvados. Han taladrado mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y contemplan, se han repartido mis vestidos y echan suertes sobre mi túnica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 440, dice: Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón
El verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. En Juan 20, 11, 22 dice: Jesús se aparece a María Magdalena. María se quedó junto al monumento, fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el monumento y vio a dos ángeles vestidos de blanco, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Le dijeron: ¿por qué lloras, mujer? Ella les dijo: porque han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Le dijo Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo lo tomaré. Jesús, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: deja ya de retenerme, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, y las cosas que le había dicho. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Les dijo otra vez: la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 648, dice: la resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. Y en el numeral 649 dice: en cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia
que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Por otra parte, él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. En el volumen 12, abril 15 de 1919, dice: mi nacimiento fue sin estrépito, ignorado, mi infancia sin esplendor de cosas grandes ante los hombres. Mi vida de Nazaret fue tan oculta que viví como ignorado por todos. Me adaptaba a hacer las cosas más pequeñas y comunes a la vida humana. En la vida pública hubo alguna cosa de grande, pero, sin embargo, ¿quién conoció mi divinidad? Ninguno, ni siquiera los apóstoles. Pasaba en medio de las multitudes como otro hombre, tanto que todos podían acercárseme, hablarme y hasta despreciarme. Más adelante dice: ahora, el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Como dice San Pablo en Primera de Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. En el Catecismo, en el numeral 663, dice: Cristo, desde entonces, está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Y en el 664 dice: sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Después de haber hecho este brevísimo recorrido de la vida de Jesús, vamos a ver este capítulo único en donde nos habla del plan inicial de Dios, que por el pecado tuvo que cambiar de modo. Pero tengamos claro,
que el plan inicial de Dios con el hombre no era que el hombre cayera. Eso es un acto propio de la voluntad humana, no de Dios. Porque si no fuera así, Dios lo hubiera creado condicionado. Y eso iría en contra de su amor y justicia, que son perfectos. Si lo hubiera creado condicionado, esto es, que tenía que pecar, no sería a su imagen y semejanza. En el volumen 25, marzo 31 de 1929, dice: si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza. Coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey, hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo, para sanarlo, lo debía tomar sobre mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Y más adelante dice: escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra. Pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad. Mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad, antes de morir, estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores.
Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano, y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas, a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Por eso, mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua, come in cielo, così in terra. Después de un tan largo dolor, sufrido por mi divina voluntad, por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra y su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas. Antes de terminar esta meditación, repito, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Nuevamente miremos qué contestó Pedro y qué le dijo Jesús. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la pregunta que hoy nos puede hacer nuestro Señor. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y hoy, después de más de 2000 años, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta de Jesús? ¿Y tú, quién dices que soy yo? Esto no te lo ha revelado la carne. Aquí también podemos recordar, ¿no sois vosotros los que me habéis escogido? Fui yo quien os escogí. La pregunta de Jesús suena de distintas formas en el corazón de cada ser humano. ¿Qué respuesta se puede dar? Tú eres el amor que late, que camina, que habla, que ve, que huele, que sueña, que transforma, que respira y suspira, que piensa, que obra milagros, que mueve el corazón humano para elevarlo a lo divino. Y en toda la creación, este amor aletea y hace resonar tu te amo. Tú eres Dios y hombre. Son muchísimos los capítulos para tratar en este tema, pero estos que escogí nos ayudan a comprender cómo Jesús, siendo Dios, se abajó y se hizo como uno de nosotros para hacernos como Él, luz y amor. En la voluntad de Dios siempre.